de la palabra de Dios, todos son bienvenidos. Amén. San Juan capítulo 14, verso 27. Cuando lo tenga, si trae su Biblia, puede decir gloria a Dios. Y si no lo encuentra y no lo tiene, pues aquí va a estar siendo proyectado. Amén. San Juan capítulo 14, verso 27. Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche por tu bendición, por tu gracia, por tu amor, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Hasta el día de hoy te agradecemos, Padre bendito. En esta hora, Señor, una vez más necesitamos el consejo de tu palabra, Padre, en esta noche. Que cada uno de los que hemos, Señor, entrado por esas puertas, salgamos con una palabra, Señor, que edifique, que bendiga, Señor, nuestras vidas, Padre, en tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Y el título de este mensaje en esta noche se titula: El mundo no tiene paz. El mundo no tiene paz. Y realmente nosotros tenemos un saludo muy bonito: paz de Cristo. Cuando el Señor se aparecía a los apóstoles después de haber resucitado, Él decía: paz a vosotros. Y realmente nosotros tenemos un saludo muy bonito: decir paz de Cristo, deseando que la paz del Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Es el deseo, es por eso que hablamos y decimos paz de Cristo, aunque realmente muchas de las veces decimos amén como deseo de que esa paz haya en nuestro corazón, pero en realidad no venimos con paz o no tenemos paz por alguna u otra razón que la vida pues nos ha puesto enfrente de situaciones. Nos hemos metido en algún problema, en alguna situación, y venimos a este lugar y no venimos en paz. Tenemos algo que nos está ocasionando no tener paz, pero el deseo de decir paz de Cristo pues es un buen deseo, y ojalá que todos la tuviésemos, como cuando se nos saluda desde aquí: paz de Cristo, y todos amén. Cuando muchas de las veces no tenemos lo necesario para nuestra vida, estamos pensando en que ya es fin de mes y apenas vamos saliendo, en que la situación de nuestros hijos no es la que nosotros quisiéramos, en que la situación de nuestro hogar no es como nosotros queremos. Y a veces esas cosas de la vida cotidiana roban esa paz que el Señor ha prometido darnos, y que Él la dijo a sus apóstoles en este versículo de San Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Poniendo en contraste los tiempos en los que fue dicha esta palabra por Jesús, realmente los apóstoles iban a presentar momentos de mucha dificultad, a tal grado de hasta perder la vida por la causa de Cristo. Era un deseo de Dios de darles esa paz, porque Jesús sabía de que iban a venir tiempos turbulentos, tiempos donde iban a ser perseguidos literalmente, donde iban a ser muertos, perseguidos por causa del evangelio. Pero Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo la da. Y es que lo que iban a enfrentar ellos iba a ser al grado de perder la vida por el nombre de Jesús. Pero aún Jesús les promete que si confían en Él, aún en esas circunstancias de la vida,
del grado de perder la muerte por causa de Cristo, aún en esos momentos Dios les promete tener paz si tan solo confían en Él. Y conocemos la historia que habla la palabra de Dios y la historia de los apóstoles, cómo ellos perdieron la vida por causa de Cristo. Algunos fueron, dice la historia, aserrados por el evangelio, partidos a la mitad, crucificados, muertos de alguna manera. Pero Jesús les dice en ese texto que aún en esas circunstancias ellos podían tener paz y tan solo confiaban en Él. Y era entonces que, como lo muestra la historia, de que los primeros cristianos eran muertos en el Coliseo, en las arenas de los romanos, devorados por fieras para entretenimiento de los romanos. Pero aún en esas circunstancias Dios prometía tener paz, y no podía entender la gente de esos tiempos como un grupo de cristianos se arrodillaban delante de las fieras y cantaban a Dios alabanzas con un resplandor de paz en sus rostros por el tan solo hecho de confiar en Jesús. Y es a lo que se refería Jesús en ese tiempo, de que en esos momentos que iban a venir en su vida por seguirlo a Él, iban a ser momentos difíciles, pero el Señor les dice a través de este texto: la paz os dejo, mi paz os doy. A pesar de las circunstancias que pasen en la vida, de las amenazas, de las persecuciones, ustedes, si tan solo confían en mí, tendrán paz. Y era lo que ellos tenían que creer con todo su corazón, de que iban a poder tener paz por el tan solo hecho de confiar plenamente en Jesús. Ahora, hoy en estos tiempos, nosotros no vivimos ese tipo de vida. No somos perseguidos hasta la muerte por el evangelio, por la causa de Cristo. Gracias a Dios, en este lugar todavía no pasa eso. Pero aún así hay situaciones que pueden robar la paz que Dios ha prometido a nuestra vida. Situaciones pequeñas que muchas de las veces, para los que han pasado pruebas grandes, como tal vez el hecho de salir de un periodo de cáncer en su vida, ya no se enfada por cualquier cosa. Y más, como nosotros muchas de las veces no pasamos por situaciones de esa manera, por cualquier cosa nos enfadamos y perdemos la paz que Dios ha prometido darnos. Gracias a Dios no estamos siendo perseguidos. Gracias a Dios podemos venir, reunirnos, congregarnos y alabar al Señor Jesucristo. Pero aún así, con todas las comodidades, con todas las ventajas que tenemos por tener el estilo de vida que tenemos, por el hecho en donde estamos, aún así muchas de las veces perdemos la paz que Dios ha prometido darnos. Y no quiere decir que no vamos a no tener paz muchas de las veces, aunque sean esas situaciones o circunstancias pequeñas de la vida. Hay momentos que perdemos la paz, que no tenemos paz, pero es algo que nosotros podemos confiar en el Señor, y cuando vengan esos momentos en nuestra vida podemos tener paz. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra predicando el evangelio, Él fue directo y no escondió nada de lo que nosotros como cristianos íbamos a pasar. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. No anduvo con rodeos y dijo: no se preocupen, todo va a estar bien. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, esas son palabras que deben de venir a nosotros y traer paz en esos momentos difíciles para nuestra vida. Y no vamos a menospreciar lo que nos quita la paz, porque cada uno de nosotros somos diferentes y sabemos cómo Dios va a probarnos para ver si tenemos paz o no. No debemos menospreciar la prueba que tal vez
alguien tiene y decir eso no es para perder la paz, pero todos somos diferentes. Mas sin embargo, si escuchamos que alguien no tiene paz, es de ayudarlo y aconsejarlo, por muy mínimo que sea el problema. Nuestra responsabilidad es ayudarlo en vez de criticarlo y orar para que venga esa paz que Dios prometió a su vida, porque no conocemos la situación, el sentir de la persona. No todos somos iguales, no debemos calificar. Los mismos problemas que a mí me quitan la paz, se las tienen que quitar a ustedes. Todos somos diferentes. Lo importante aquí es confiar en el Señor con todo nuestro corazón, y aquella paz prometida por Dios va a venir cuando confiemos plenamente en el Señor. Dentro del mundo y la sociedad, conocemos lo que es la Organización de las Naciones Unidas, conocidas por sus letras, la ONU. Y esa organización fue establecida en el año 1945 por los países después de la Segunda Guerra Mundial, y con el propósito, cuando uno lee el primer artículo de la Constitución de las Naciones Unidas, dice de la siguiente manera: que fue establecida para mantener la paz y la seguridad en todo el mundo. Dice, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir e eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Con esa razón, por ese propósito fue establecida la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Tiene algunos otros objetivos también, como quitar el hambre, los derechos humanos y todo eso. Pero lo primero que está en su artículo de la Constitución es eso: mantener la paz y la seguridad. ¿Por qué? Porque la paz es muy importante, no solamente para nosotros como hijos de Dios, sino para todo el mundo, para todo ser humano. Y las naciones esto lo saben, de que es importante mantener la paz en todo el mundo a través de una organización llamada la ONU, donde se unieron naciones con acuerdos para mantener la paz como prioridad, como primer punto en su constitución. ¿Por qué? Porque es importante. Y a pesar de que fue establecida en 1945 esta organización, a través de la historia nos damos cuenta que ha habido guerras hasta el día de hoy. 2 guerras se libran en partes del mundo diferentes, y aunque esta organización trate de buscar soluciones para la paz, seguimos viendo que aún con sus intervenciones en cada guerra sigue habiendo muertos todos los días. Según un estudio de la misma Organización de Naciones Unidas, hasta el día 8 de enero de este mes, dice que en Palestina han muerto 332 civiles por la guerra que existe en ese tiempo. Solamente 8 días de que había iniciado el año. Ahorita estamos ya mañana a 16, tal vez van a ser otros 332 muertos. Más aparte los de Israel, que también han perdido muertos, de los cuales esos 332 han sido 72 niños registrados de que han perdido la vida. ¿Por qué? Porque no hay paz en el mundo. Sabemos que hay otra guerra, según la BBC de Londres, Inglaterra, a Rusia y Ucrania han perdido un promedio hasta el año pasado de 50,000 personas entre soldados y civiles de parte de Rusia. Y Ucrania se dice que ha perdido 37,000 soldados, incluyendo civiles. Nos damos cuenta que gente muere todos los días. Más aparte, en partes del mundo, aunque nosotros tenemos todo aquí gracias a la misericordia de Dios, pero en partes del mundo hay quien muere de deshidratación, hay quien muere de hambre. Miramos todo a nuestro alrededor, las circunstancias que pasan, que hay temblores, que hay incendios por donde quiera.
La gente no tiene paz porque vive y habita en lugares como los incendios, como todas las cosas que los medios de comunicación, como las noticias, nos dejan saber que está pasando en el mundo. Y por todas esas razones, por la tanta información que nos bombardea a través del celular, de una tablet, ¿no le ha tocado estar tranquilo ahí como si nada y de repente le mandan una información en el teléfono y empieza a hacer un ruido porque algo está pasando y usted lo empieza a ver y ve qué es lo que está sucediendo? Le mandan a decir que tal vez hay un incendio, que hay un terremoto, un temblor, y todas esas cosas que recibimos a través de las noticias nos pueden quitar esa paz. Mucha gente está preocupada por todas las situaciones que pasan alrededor del mundo. Ahora, eso es solamente alrededor del mundo, pero ¿qué de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de todas las áreas que rodean nuestra vida? Todavía esas cosas pueden añadirse para que nosotros perdamos la paz. Y si no estamos plenamente confiados y agarrados de la mano del Señor por todas las cosas ya mencionadas, que a lo mejor sueltan una bomba nuclear y que se viene la tercera guerra mundial y no va a ser solamente con armas convencionales, sino con armas atómicas, donde la mayoría de la población del mundo, y todas esas noticias vienen a nuestra vida, y es fácil llegar a perder la paz si nosotros no confiamos plenamente en el Señor. Y aunque a los apóstoles y discípulos de la época de Jesús les rodeaban otras circunstancias, otras situaciones, pero Jesús les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la misma palabra que ellos recibieron es para nosotros. Aunque estemos en todas esas situaciones, enterados todos los días de cosas que pasan, del crimen, de las enfermedades, de las pandemias, aún en todas esas circunstancias, si estamos tomados de la mano de Dios, tenemos que tener paz. Y mencionaba hace un momento la historia de cómo los primeros cristianos eran echados a los coliseos romanos para ser devorados por las fieras, y no podían comprender y se rascaban la cabeza los romanos diciendo cómo estos pueden cantar cuando están a segundos de ser devorados por una fiera. No podían entender cómo es que ellos tenían paz en ese momento. Y aunque hoy nosotros no tenemos esas circunstancias, pero sí hay cosas que pueden venir a nuestra vida. Lo que nos conviene a nosotros es entonces creer y confiar plenamente en el Señor Jesús. Y esa misma palabra que recibieron los apóstoles en aquel tiempo, ya más de 2000 años, es el mismo efecto que tiene esa misma palabra al día de hoy. De no turbarnos, porque Él nos ha dado paz. Si en algún momento en estos tiempos de nuestra vida nos encontramos en situaciones difíciles, en momentos de dificultad, tenemos que tener la confianza en el Señor y a través de ello tener paz en nuestra vida. Porque desde el día que nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, algo tuvo que haber pasado en nuestra vida, en nuestro ser. Hemos recibido un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios de paz. Algo tuvo que haber pasado en nuestra vida. Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Y hay bastantes textos en la palabra de Dios donde podemos encontrar cómo Dios se atribuye a sí mismo que Él es un Dios de paz. Y a través de las Escrituras, en Isaías capítulo 9, verso 6, dice la Escritura: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el Dios al cual entregamos nuestra vida. Él tiene el título del príncipe de paz. Si nos hemos entregado a un Dios, es a este Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Si no tenemos paz, a Él es a quien debemos acudir. Y desde la antigüedad, en Isaías, en el Antiguo Testamento, nos dice que aquel Jesús que iba a venir a nacer sería llamado príncipe de paz. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El último verso dice, Tesalonicenses 3:16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Encontramos en las Escrituras un Dios que se proclama a sí mismo, que los apóstoles lo declaran, un Dios de paz. Es por eso que le dice a sus apóstoles en aquel día: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? El mundo te puede ofrecer una organización llamada la ONU, o organizaciones en los estados, en los lugares donde uno vive, para supuestamente tener paz. El mundo te ofrece riqueza, abundancia para tener paz. El mundo te ofrece: haz lo que quieras, vive como quieras, sé lo que tú quieras y así tendrás paz. Pero eso es lo que ofrece el mundo. Pero sabemos que ahí no está la paz, que ahí no existe la paz. El Dios que servimos entonces es un Dios de paz. No hay por qué estar confundidos, no hay por qué entonces estar inquietos por la ansiedad, por el estrés, por las situaciones que pasan en nuestra vida. Cuando confiemos plenamente en Jesús nuestro Señor, debemos estar tranquilos. Que el mundo siga rodando y venga lo que venga, yo sigo confiando en el Señor, y por esa confianza tengo paz en mi vida. El evangelio que nosotros recibimos es un evangelio de paz. Lo encontramos en las Escrituras. Existe en la historia hombres, y muchos hombres multimillonarios, que se han quitado la vida porque no tienen paz, no encontraron la paz. Y hay uno que se llama Adolf Merkle, es un alemán y era el dueño de la compañía Volkswagen. En el año 2008 y 2007 y 2008, cuando vino la crisis, él perdió el 40% de su ganancia, y dice que a los 74 años de edad, un 5 de febrero, se suicidó porque no soportó no tener más dinero, y había perdido bastante dinero y se decidió quitarse la vida un 5 de enero del 2009 a la edad de 74 años.
ahora no había perdido su dinero solamente había perdido la mitad de su dinero. Pero aún con esas circunstancias, él decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el perder tanto dinero le quitó la paz. Y es que así somos como seres humanos. No es solamente él. Nosotros no podemos perder 40 billones de dólares, pero podemos perder lo poquito que tenemos y nos va a quitar la paz. No a tal grado de quitarnos la vida, que el Señor nos guarde y nos libre, pero de alguna manera u otra experimentamos un momento de no paz en nuestra vida por ese tipo de circunstancias en la vida. Debemos recordar en esos momentos de dificultad que el evangelio que usted y yo un día aceptamos es un evangelio que trae paz a nuestro corazón. Y por eso estas personas que aunque tienen mucho dinero, se quitan la vida porque eso les quita la paz. Lo que hemos recibido de parte de Dios a través de su palabra es un evangelio de paz. En Efesios capítulo 2 verso 17 dice la escritura: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El evangelio es paz. Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Romanos 10:15 dice: y cómo predicarán si no fueran enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Gracias a Dios que nosotros hemos recibido este evangelio que trae paz a nuestra vida. Y es lo que le hace falta a personas como este hombre que se quitó la vida porque perdió su dinero. Y ese es solamente un caso de muchos que pasan en el mundo, que nosotros no nos enteramos, que las noticias no están enfocadas en un individuo, sino en lo grande, en lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Pero con 8 billones de personas en el mundo, hay muchas personas involucradas quitándose la vida porque no tienen paz, porque no solamente perdieron el dinero, tal vez perdieron un hijo, perdieron su esposo, están en un divorcio. Algo pasó en sus vidas, pero las noticias no nos dicen de eso. Pero por seguro de que hay algo que está pasando en sus vidas que les ha hecho perder la paz. Lo que todos ellos necesitan es lo que nosotros hemos recibido, y es el evangelio que trae paz a nuestra vida, el que trajo paz a nuestro ser antes de conocer a Jesús. Es por eso que nosotros que tenemos este entendimiento de que el evangelio es paz, debemos compartirlo a aquellos que lo necesitan. Porque vemos a las personas solamente por fuera y aparentan una cosa, pero en realidad están pasando muchas de las veces por situaciones difíciles que no van a venir y decir: estoy pasando por esta situación. Regularmente cuando uno le pregunta a una persona: ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué está pasando? No, pues todo bien, pero en realidad no los conocemos lo que están pasando. Si no tienen a Cristo, pues es que les hace falta el evangelio de la paz, el cual nosotros tenemos y conocemos de parte de Dios. Esta palabra que trajo vida a nuestro ser, que hubo un después, hubo una diferencia después de conocerle, después de escuchar este evangelio de paz. Hoy podremos pasar por situaciones difíciles, los que conocemos y hemos recibido esta palabra, pero sabemos de dónde agarrarnos, sabemos de dónde confiar, y es en la mano del Señor, es seguir confiando en el Señor. Y conocemos que Dios dijo: tendréis aflicción y van a pasar persecución y no todo va a estar bien, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tened paz, porque mi paz os dejo, y la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da. Entonces nosotros debemos seguir predicando este evangelio, que es evangelio de paz.
Y el evangelio, ¿qué es el evangelio? Lo que hemos recibido nosotros es lo que debemos predicar a aquellas personas. En Primera de Corintios capítulo 15 verso 1 en adelante, dice el apóstol Pablo lo que es el evangelio. Esto es lo que vino a hacer el Señor. En el verso 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 1, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y les dice: aquí yo les voy a dar el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí en el verso 3 en adelante podemos encontrar lo que es el evangelio. Este es el evangelio, lo que debemos compartir a las personas, a su vida, para que puedan tener paz. No necesitamos darles toda la Biblia, sino solamente predicarles a Cristo y el evangelio que encontramos en este verso. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, en el verso 1 les está diciendo el evangelio que los he predicado, que ustedes recibieron. Dice, y les vuelve a decir: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? Aquí lo dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos ya viven y otros ya duermen. Esto es lo que es el evangelio. Esto es lo que la gente necesita escuchar para tener paz en su vida. ¿Por qué? Porque aquí en estos versos podemos encontrar lo que vino a hacer Cristo a este mundo. Primeramente vino, fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener paz. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios fue este evangelio que nos trae esperanza, que nos da la esperanza de que nosotros un día como Él vamos a resucitar. Y cuando nosotros confiamos en Él, creemos en Él, que va un día a regresar por nosotros, entonces pueden estar pasando tantas cosas en el mundo que nos rodea, pero tener esta esperanza debe traer paz a nuestra vida. Debe traer paz a nuestro corazón. Entonces, las personas que están padeciendo paz, que están padeciendo no paz en sus vidas, que están desesperadas, estresadas, desilusionadas y todas esas cosas que vienen a la vida de ellos y les quita la paz por no conocer este evangelio, no tienen paz. Entonces nosotros que tenemos esta paz, hay que seguir predicando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este es el evangelio, que Cristo vino, murió, resucitó al tercer día, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Es lo que el mundo necesita para tener paz. Podrán hacer otras organizaciones más todavía, pero si no tienen a Cristo, no va a haber paz en esta vida, en este mundo para ellos. Necesitan conocer el evangelio de paz. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darnos paz. Es el único que puede bendecirnos con la paz que Él nos prometió. Dios es una fuente de paz. ¿Por qué? Porque Él es paz. Dice un artículo que encontré y se me hizo interesante, de una psicoterapeuta que se llama Charlotte Fox Weber. Y esta es una psicoterapeuta que hizo un estudio de sus 10 años de carrera. Ella nació en Connecticut, se fue a Francia y ahora radica en Londres. Ha escrito libros, pero lo que encontré en este estudio de 10 años, de acuerdo a su experiencia en las consultas que ha tenido, dice
que lo que más desean las personas. Hay 9 cosas que ella se dio cuenta que las personas desean o quieren tener. Y se me hizo curioso porque no está la paz ahí en una de sus respuestas que recibió de tanta gente a través de 10 años de consulta. Y yo esperaba que pues paz, ¿quién no quiere paz? Todos queremos tener paz. Pero es interesante que por 10 años, un estudio que ella hizo de 10 años con sus pacientes, a todos les hacía estas preguntas: ¿qué era lo que más ellos anhelaban en sus vidas? Y se me hizo interesante que no hay una respuesta que diga paz. No decimos que no la pudo haber de alguna persona, pero en totalidad no hubo muchas personas como para poner de respuesta que era una de las cosas que la mayoría de las personas anhela, la paz. Y las 9 cosas que la mayoría de las personas anhela, número 1 es ser entendidos. Y es lo que quieren las personas, ser entendidos. El número 2, ser amados. El número 3, tener libertad. El 4, tener poder. Eso es lo que la respuesta de las personas. El número 5, tener la atención de las otras personas. El número 6, crear o ser creativos para llamar la atención. El número 7, sentirse seguros. El número 8, ganar algo. En algo querían ganar. El número 9, conectar con los demás o caer bien. Y eso es lo más importante para las personas que esta mujer preguntó. Y no se encontró una respuesta de querer paz. Yo no sé qué hubiera contestado. No sé qué hubiéramos contestado nosotros. Pero me puse a pensar en esto y dije: ¿por qué las personas no quieren paz? Cuando la paz desde la antigüedad, en el antiguo tiempo, los reyes se saludaban deseando la paz, porque es muy importante la paz. Pero nadie quiere tener paz. O sea, no es algo que estén buscando en realidad, que sea de interés buscar la paz. Y quizás en este lugar tenemos circunstancias difíciles y tampoco queremos tener paz. Queremos tener prioridades como estas, ser entendidos, queremos ser amados, queremos tener libertad, tener poder, tener la atención de las personas, ser creativos para llamar la atención, sentirnos seguros, ganar, conectar para caer bien. Y quizás aquí en este lugar habemos personas que no tengamos paz, pero más aún estamos anhelando algunas cosas como estas. Y nos damos cuenta que esto tiene sentido porque cuando nosotros nos vamos a la vida cotidiana, nos vamos a la vida real, ser entendidos, que es lo que todos quisiéramos, que nos entendieran. Y más de esposo a esposa y de esposa a esposo, de quienes más esperamos que seamos entendidos es ahí. Y cuando no somos entendidos, hay problemas, hay situaciones. ¿Por qué? Porque es algo que queremos, que nos entiendan. Ser amados, pues ¿quién no quiere ser amado? Todos quisiéramos ser amados, tener libertad. Todos queremos tener libertad, tener poder, tener la atención de las personas. Y esto me trajo la atención porque hoy en el tiempo en que nosotros vivimos, ustedes se cuenta de todo lo que las personas hacen para llamar la atención. Y no necesariamente en la calle. Hoy es a través de
los teléfonos, de las redes sociales, que gente hace lo imposible para llamar la atención de los demás. ¿Por qué? Porque quiere tener eso, quiere tener la atención de los demás y hacen cosas exageradamente fuera de orden para tener la atención de los demás. Quieren sentirse seguros, quieren ganar, quieren caer bien a todos. Pero ¿dónde está el querer tener paz? Y es que la paz va más allá de todo esto, porque cuando en realidad uno tiene paz, aunque no tenga todas estas cosas, no importa lo que digan de uno, no importa lo que opinen de uno, cuando uno tiene la paz, uno no le va a preocupar estar queriendo caer bien a todos. ¿Por qué? Porque está en paz en su vida. O cuando tiene paz, no va a querer tener el poder. Está en paz. Y la paz la dejamos atrás. Queremos tener otras cosas todavía, caerle bien a todos, llamar la atención, ser amados. Pero y en realidad lo más importante es la paz que debemos buscar, que debemos anhelar. Y aunque no tengamos todas estas cosas, pero si tenemos la paz del Señor, todas estas cosas no importa que no las tengamos. No vamos a querer estar llamando la atención en las redes sociales para que alguien nos dé un like o un corazón. ¿Por qué? Porque estamos seguros, si usted lo hace, pues gloria a Dios. Y si le dan un me gusta o le mandan un corazón, pues que eso no le quite la paz si no se lo dan. Porque imagínese usted si por esa razón ya va a decir, no me dieron lo que esperaba, un corazón, un like, ¿qué pasó ahí? Y empieza a perder la paz. ¿Qué está pasando? ¿Está enojado conmigo el hermano o la hermana? Eso le puede quitar la paz a uno. Y son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que los seres humanos anhelan. Cuando uno está confiadamente en el Señor, todas estas cosas, nada de estas cosas nos van a quitar la paz. ¿Por qué? Porque si tenemos la paz, lo tenemos todo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tesalonicenses capítulo 3, dice la Escritura: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pero hay un texto, ese lo leímos ya, pero fíjese lo que dice Isaías capítulo 26, verso 3 al 4. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es una promesa de parte de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir, a ver, si entonces vamos a perseverar en el pensamiento, es que vamos a perseverar pensando en Dios. Entonces, cuando uno persevera confiando en Dios, ¿qué es perseverar en pensamiento en el Señor? Pues que estamos pensando continuamente en Dios. Que salimos de la casa hacia el trabajo y vamos pensando en el Señor, mirando el sol. Señor, qué bueno eres. Gracias porque me das un carro para ir al trabajo con calentón y un asiento. Voy al trabajo, tengo salud, me siento bien. Gracias, Señor. Usted está perseverando en pensar en el Señor. Ahora, por cuanto perseveramos pensando en el Señor, dice que Él nos va a traer una completa paz a nuestra vida. Y es que si pensamos en Dios, perseveramos pensando en Dios, ¿qué es lo que podemos pensar de Dios? Lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él tiene en control todas las cosas. Entonces, cuando uno persevera pensando en el Señor, automáticamente se cumple lo que dice el texto, que Él nos guardará en completa paz. ¿Por qué? Porque vamos caminando, andamos trabajando y andamos pensando en el Señor. Andamos cantando una alabanza. Señor, gracias porque hoy es miércoles, voy a la iglesia.
Te voy a alabar, Señor. Gracias porque mis hijos tienen salud, porque están lejos, pero yo estoy confiando en ti, Señor. Mi vida te pertenece, Padre. Imagínese todos los días, todo el tiempo, perseverar en ese pensamiento a Dios o en Dios. Entonces Él nos guarda en completa paz. ¿Por qué? Porque meditamos de lo grande, de lo poderoso que es en el Dios que nosotros confiamos. Por eso Él nos va a guardar en paz. Ahora, ¿qué es lo que nos va a quitar la paz? Entonces, si perseveramos pensando en que tal vez Vladimir Putin va a mandar una bomba aquí a Los Ángeles y nos va a caer y vamos a ser parte de la destrucción. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vámonos a Argentina, porque dicen que si se suelta una guerra nuclear, que Argentina es la única que va a sobrevivir, no llega la radiación hasta allá. Y va haciendo planes para moverse para Argentina y ay, ¿qué va a pasar, Señor? Entonces todo eso va a traer inseguridad a su vida. Se levantó con un dolor y dice: ay, Señor, ahora ¿qué será este dolor que traigo en la espalda? ¿Será el riñón? ¿Será el hígado? ¿Qué está pasando? Y al rato voy a ver. Y entonces todo eso le va a quitar la paz. Pero más sin embargo, si pensamos perseverando en el Señor, es decir, Señor, tengo este dolor, algo está pasando, pero estoy confiando en ti. Pero estoy esperando en ti. Voy a ir para allá, Señor, pero tú me vas a guardar, Padre, porque mi confianza está en ti. Entonces automáticamente viene que Dios nos va a guardar en completa paz. No solamente parte, en completa paz. Pero hay que perseverar pensando en el Señor. Luego en Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es para los que nos ven y dicen: ¿cómo es que está pasando por una situación tan difícil? Y lo veo a sus ojos y refleja paz en su vida. El barco está a punto de voltearse y lo veo con paz en su vida. No pueden entender la paz que Dios nos ha dado, porque sobrepasa todo entendimiento. Pero es una realidad que Dios nos puede dar paz en momentos difíciles de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, plenamente en Él. En cualquier situación y circunstancia de nuestra vida, por muy difícil que se vea, seguir confiando y va a haber paz en nuestra vida. Debemos seguir confiando en Él. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Ya hemos estado en paz con Dios desde que nosotros le aceptamos, desde que le recibimos. Estamos en paz con Dios. Hoy hay quien no está en paz con Dios. Necesita paz en su corazón, necesita paz en su vida, necesita el evangelio de la paz. Dice a Romanos capítulo 5 verso 1: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos paz para con Dios. Tenemos paz con Él, no estamos en problemas con Dios. El mundo que no tiene a Cristo necesita estar en paz con Dios. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él ya pagó el precio por nuestra paz. ¿Qué tenemos que hacer entonces el día de hoy, 15 de enero de 2025? Seguir confiando en el Señor. Tener paz en nuestra vida, tener paz en nuestro corazón. Recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, todavía ni nos entendían, pero les inculcamos siempre el texto del Salmo 4:8. Y hoy, escribiendo la prédica, les mandé un mensaje a los tres y les dije: ¿saben lo que dice el Salmo 4:8? Y todos me contestaron: sí.
Y recuerdo que cuando estaban chiquitos en sus cunas, desde sus cunas les empezamos a decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Y es que cuando uno está en paz con Dios, uno puede dormir confiado. En paz me acostaré. ¿No le ha pasado que le ha robado alguna situación la paz en su vida y da vueltas para acá en la cama y da vueltas para allá? Ve el reloj y son las 11 y son las 12 y es la 1 y son las 4 y usted sigue dando vueltas porque hay algo que le ha quitado la paz. Pero cuando uno está en paz con Dios y tiene la confianza en Él, podemos recitar ese texto y decir con esa almohada: y en paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué bonito es descansar y levantarse al otro día en paz, con ganas de seguir viviendo, porque ese Dios de paz cuidó de mí en la noche. Así es que hoy, en esta noche, recite ese texto, Salmo 4:8. En paz me acostaré, y recargue su cabeza en la almohada y diga: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Trump, que vas a entrar, me haces dormir confiado. No, esos dos van a fallar. No podemos esperar la paz en los hombres. Necesitamos confiar en el Señor, porque tú, Jehová, me haces dormir y vivir confiado, Señor. Y al otro día poder despertar y recitar el Salmo 3:5, que dice: yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Y se estira y se truena los huesos y contento se va al baño y se mira al espejo y dice: qué maravilla hizo el Señor. Y adelante, confiando en el Señor. Pero eso es cuando confiamos en el Señor. Tenemos paz en la vida. Aunque haya problemas y situaciones, de antemano el Señor nos dijo que íbamos a pasar por esas situaciones, momentos. No es de sorprendernos, dijo el apóstol Pedro, si nos persiguen. Es algo que vamos a pasar. No podemos hacer nada al respecto. Mejor hay que seguir confiando en el Señor para poder tener esa paz. Le voy a invitar, se ponga de pie. Quizá en esta noche podemos encontrarnos en una situación donde no hay paz. Y anoche no pudo dormir pensando en lo que no puede solucionar. Tal vez le hace falta esa paz. Y hoy en esta noche yo quiero llamar específicamente, y no necesitamos pasar todos. Si todos tenemos paz, nos vamos en paz para la casa. Pero en esta noche, si alguien que está aquí siente que no tiene paz por alguna razón que sea, que usted sepa, usted sabe, a lo mejor ni su cónyuge se da cuenta, pero usted no puede dormir pensando en alguna situación, en algún deseo, en algún anhelo, en alguna circunstancia de la vida. Yo quisiera orar por usted, que pase a este lugar y decir: yo necesito paz en mi vida, porque las consecuencias de no tener paz también las pagan los de la casa, los compañeros de trabajo, porque andamos con un sentimiento, con un genio que a veces ni nosotros nos aguantamos, porque no hay paz en nuestra vida. Y como hijos de Dios no nos conviene. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios de paz. Entonces en esta noche yo quisiera orar por alguien que diga: yo necesito paz en mi vida. Siento que me estoy afanando por el día de mañana, por el trabajo, porque ya empezó el año y apenas estamos a 15 y ya rompí los votos que hice el 1 de enero y eso me quita la paz. Cualquier cosa que sea que usted siente que no tiene paz, yo quisiera que oráramos la iglesia que tiene paz por alguien que no tenga esa paz que quisiera tener, porque es
ese es el punto de que en este lugar alguien pueda recibir esa bendición. Podemos pasar todos y yo puedo decir, vénganse todos y vamos a orar. Y está bien o está mal, pero no es tampoco por señalar a quien no tenga paz. Si usted gusta pasar y exponerse para que todos oremos por usted, pues puede pasar. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, puede darle esa paz que tanto anhela, que tanto desea y que tal vez ha experimentado, pero por alguna razón en este tiempo se ha ido esa paz. Y para esto es este llamamiento al altar. Ahora no me voy a sentir mal si nadie pasa. Nos vamos más contentos porque en la iglesia del Señor hay paz como debe de ser. Y gloria al Señor, que todos tengamos esa paz. Pero nos vemos aquí cada uno de nosotros, pero no sé lo que hay en su corazón, no sabe lo que hay en mi corazón. Quizás necesito fortaleza y a través de la oración de cada uno de nosotros podamos interceder a Dios, rogarle a Dios y decir: Señor, yo quiero tener esa paz. Interceder por aquellos que necesitan paz, que sienten que no la tienen. Tenemos al Dios de paz, servimos al Dios de paz, aquel que dijo: no tengan miedo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y Él está aquí y la iglesia del Señor está aquí para interceder por alguno que diga: yo necesito más paz. Estoy comiendo esos ricos chilaquiles, pero no les encuentro sabor porque no tengo paz ni para comer mis alimentos. No me saben a nada, me saben insípidos porque no hay paz en mi corazón. Déjeme decirle que aquí está el Señor, el Dios de paz, el que dijo que te va a cuidar en completa paz si tú perseveras pensando en Él. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.